Estamos hablando de una tragedia que no existe. No, la tragedia sí existe. ¿Y cómo se puede comprobar esa tragedia? Bueno, si ustedes fueron al mercado hoy, encontrarían que pueden comprar menos cosas porque los precios se subieron a las nubes. Si ustedes van a pagar impuestos, se dan cuenta de que el salario se les va pagando impuestos. Si ustedes tienen un carrito, se dan cuenta que no pueden mantener el carrito. Colombia está descuadernada, como diría en algún momento Carlos Lleras Restrepo, y el país está al borde de la quiebra. O está en la quiebra mismo. Las empresas del país no valen nada. Por ahí dijo el presidente Santos, alias Juanpa, que no vendería Ecopetrol. Pues no va a vender a Ecopetrol porque no hay quien se lo compre. Ecopetrol no vale un peso. Hace 5 años Ecopetrol tenía un valor de cerca de 210 billones de pesos. Hoy no vale nada. Quebraron a Ecopetrol, regalaron a Isagen. El problema de Reficar es de unas dimensiones colosales, pero eso sí, estamos en condiciones de refinar un petróleo que no estamos produciendo. No sé si usted sabe, querido amigo, que el cálculo es que dentro de 5 años Colombia no tendrá una gota de petróleo, ni una. Habremos agotado todas las reservas en los próximos 5 años. Del día. Hemos llamado al doctor José Darío Uribe, J. Uribe, gerente general del Banco de la República, porque el viernes pasado, en su primera reunión de este año 2016, la Junta decidió incrementar la tasa de interés en 25 básicos hasta ubicarla en el 6%. Incluso aquí, el presidente de la ANDI, el viernes mismo en las horas de la mañana, Bruce McMaster, nos decía que la Junta había reaccionado tarde, que él pensaba que desde mediados del año pasado las tasas se tenían que haber aumentado de una manera mucho más drástica y que esperaba que ese viernes, como sucedió, pues la Junta procediera, pero que se lamentó y que era tardía la intervención de la Junta del Banco. ¿Qué decir frente a eso, doctor J. Uribe? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues bien, preocupados como todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que muestra la economía colombiana es un ajuste ordenado a unos cambios en las condiciones externas que han sido dramáticas. Y como hemos tenido la oportunidad de comentarlo en anteriores oportunidades, el petróleo llegó a tener una importancia muy grande en la economía colombiana en el pasado, tanto por en las cuentas externas, en las exportaciones, como también en inversión extranjera directa y también muy importante en las cuentas del gobierno nacional, en las cuentas fiscales. Y la caída del precio internacional del petróleo ha sido un golpe fuerte para la economía colombiana. Pero si algo hay evidencia, y creo que si uno lo mira de una manera objetiva, lo que observa es una economía que ha venido adaptándose muy bien a esas nuevas condiciones externas. La inflación es cierto que está por encima de la meta y está considerablemente por encima de la meta, pero por factores fundamentalmente de naturaleza temporal, como son el impacto que ha tenido los factores climáticos en la producción de alimentos, que han llevado a incrementos muy fuertes en los precios de los alimentos, y también el traslado de la devaluación a los precios. Con el incremento de tasas de interés, queremos garantizar que cuando esos factores de naturaleza temporal ya no estén actuando, ya se hayan diluido, digamos, esos impactos, la inflación nuevamente converja al 3% o a un valor cercano al 3%. Todos los análisis muestran una inflación que en el año 2017 va a estar en ese rango que tiene la Junta Directiva del Banco entre el 2 y el 4%. Doctor J, pero escúcheme, es que yo creo que el año pasado, pues evidentemente decir que eran factores temporales, pero es que ese factor temporal del fenómeno del Niño va a ir hasta abril o mayo. ¿Por qué? Porque ya el director del IDEAM ratificó aquí el viernes en Caracol. El proceso de debilitamiento del Niño se inicia en abril, pero abril y mayo aún así van a ser
totalmente deficitarios con respecto a los registros históricos. Eso significa que esa temporalidad que ya lleva pues 4 o 5 meses se va a extender otros 4 o 5, casi un año. Y el tema del dólar es absolutamente incierto, mientras que la devaluación del peso pues sigue francamente preocupante. Y no se sabe cuándo el banco va a llegar a intervenir para que tratar de controlar los efectos de la revaluación del dólar. Sí, pero son factores de naturaleza temporal. Puede que tomen un buen número de meses o incluso que todo el proceso pueda tomar, digamos, un par de años. En el caso del fenómeno del Niño, el impacto que ha tenido sobre los precios de algunos productos de la canasta se ha comenzado a ver. Inicialmente los temores por el Niño, por ejemplo, llevaron a que disminuyeran las siembras de arroz y después, por lo tanto, hubo un incremento muy fuerte en el precio del arroz. Y posteriormente, ya el hecho de que efectivamente se iba a dar el Niño, pues también ha tenido impactos en la misma producción de ese producto. Y así ha ocurrido con otros productos de la canasta familiar. Pero no vamos a tener un fenómeno del Niño permanente, no vamos a tener una sequía que dure años y años. Eso de todas formas es un fenómeno temporal. Claro, pero ya se habla a partir de agosto, entre agosto y el final de este año, la posibilidad hay un 40%, dice la NOAA de los Estados Unidos, del fenómeno de la Niña, que es contrario, son grandes inundaciones, desbordamientos de ríos. Fenómeno que ya hemos tenido en el pasado con pérdidas catastróficas para la economía nacional. En cuanto a las propuestas que dio precisamente esa comisión de expertos que se creó, ¿con cuáles usted está de acuerdo y cuáles critica frente a lo planteado? Uno de los temas más interesantes, y ha sido un poco la posición que yo he venido planteando, es que la reforma tributaria, por su naturaleza, es estructural. No va a ser demasiado valioso, digamos, empezar a decir yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los útiles y los cuadernos, pero yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que se baje o no se baje, digamos, el impuesto de renta. En realidad la reforma, yo creo que si algo hizo la comisión y lo hizo con juicio, fue mirar todo el paquete como un paquete estructural, como un paquete coherente, como un paquete en el cual unas decisiones están relacionadas con otras decisiones. Entonces, por supuesto, la gente en Colombia ha reaccionado muy fuertemente a la propuesta de aumentar el IVA. Eso siempre pasa y pasa además en todos los países. Ahora, ¿por qué habría que aumentar el IVA? Es la pregunta que tenemos que hacernos. La razón que plantea la comisión es, habría que aumentar el IVA porque se necesita tener la mayor, digamos, estabilidad posible desde el punto de vista fiscal y tenemos que garantizar esa tradición fiscal que Colombia ha tenido. En ese orden de ideas, evidentemente es una decisión que individualmente no le gusta a muchas personas, no nos gusta, casi que a ninguno, a nadie le gusta que vayan a aumentar el IVA. La pregunta es si tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo. Yo diría que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, es una necesidad, a pesar de lo doloroso que pueda ser. Bueno, doctor McMaster, sigamos con el tema que también afecta mucho a los empresarios y a los consumidores, que es el fenómeno del Niño. Alejandra Solano tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los costos para los empresarios con el fenómeno del Niño? Es una pregunta, digamos, yo sé que a ustedes les gustan las cifras y son y más la República, digamos, el diario económico del país, pero yo diría que es difícil decirlo, digamos, en realidad el fenómeno del Niño ha afectado a toda la población. Todos los colombianos tenemos y hemos tenido que ver con el fenómeno del Niño. Uno pudiera hacer un rosario de sitios en los cuales se han producido costos especiales. Por ejemplo, el costo del gas, el costo de la energía, la inflación que se ha producido relacionada con el tema de alimentos, las restricciones de agua que ha habido en tantas partes del país.